Es importante que un medio sea una vía para que muchas cosas se resuelvan. Estamos ahora viendo cómo los dos trabajos que realizábamos de investigación la semana pasada pues tuvieron consecuencias y es precisamente lo que vamos ahora a retomar. Vamos a abundar, vamos a buscar explicaciones y vamos a saber un poco más de esos reportajes de investigación que hicimos la semana pasada. Muy buenas noches como siempre y vamos a comenzar con el primero. Otro de los trabajos que hiciéramos la semana pasada que tuvo repercusión es el que se trata sobre las supuestas alteraciones estadísticas de la mortalidad neonatal del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Vimos cómo se ocultaron 34 muertes de recién nacidos registrados en el mes de febrero, un mes con pocos días y mucha mortalidad, que es una cifra realmente alarmante, que luego de nuestro trabajo de investigación fue confirmada por el Servicio Nacional de Salud. En esta ocasión vamos a tratar de analizar a profundidad las causas detrás de estas muertes y para esos fines vamos a tomar muestras del agua de la maternidad para realizarles un análisis microbiológico. Y vamos a conversar también con algunas de las madres cuyos hijos forman parte de estas fatídicas estadísticas. También veremos las reacciones de todas las autoridades que tienen que ver con este asunto y al final, pues como ya ustedes saben, la destitución del director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. No puedo estar muy sola, en la noche es muy difícil. Yo trato de llevar una vida normal, sonreír, compartir con mis amistades, pero llega un momento que no puedo. Esta es Evelyn Lagares, de 31 años, madre de uno de los 34 niños fallecidos en febrero, mientras se encontraba ingresado en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina. Muertes neonatales que, según las informaciones recibidas, se debió a una bacteria. Nos llegó un bebé infectado y parece ser que ese germen afectó algunas áreas, entonces nos disparó la mortalidad, es decir, hubieron 34 muertes perinatales, pero dentro de esas debo decirle que habían 6 cardiopatías que prácticamente incompatibles con la vida, algunos prematuros muy extremos que son de nacionalidades extranjeras que por lo regular vienen sin chequeo prenatal. A raíz de esto y las denuncias de ocultamiento de cifras de neonatos muertos en este hospital, el lunes la directiva del Colegio Médico Dominicano acudió al centro, pero se les impidió la entrada. Se nos para, se nos detiene, que si no, palabras literales, porque no tengo por qué alterarla. Si no enseñamos carnet, no se nos deja pasar. Es decir, como si estas cañas, si estas vacas, no está muy fuerte, si estas vacas dicen que uno es una persona que entra ahí a crear situaciones difíciles. Finalmente pudieron accesar al hospital y participar en una asamblea donde se trató el tema. El director conminó a una serie de personas que, según nos contaron, tenían años que no iban al hospital, pero fueron allí a reiterarle su apoyo. Entonces, de lado y lado comenzaron a tomar turnos. Los argumentos se pueden resumir en dos sentidos. Bueno, aquí no pasó nada del otro mundo, aquí hay un grupo de médicos que son vagos, que hay un grupo de médicos que no quieren obedecer. Establece que un segundo grupo de médicos desmiente que haya una reducción de la mortalidad en el hospital, además de que insisten en que hay irregularidades en el área de perinatología, como fue el caso de un ginecobstetra que labora en el hospital y dio este testimonio. Él decía, yo puedo decirlo por mí, que hice una cesárea de un niño y cuando el residente mando a buscar el récord, veo que le han puesto una edad gestacional diferente al producto
al bebé que yo había recibido. Y cuando le pregunté al residente, él me dijo, yo solamente recibo órdenes superiores. De ahí se trasladaron al Servicio Nacional de Salud, donde realizaron otra asamblea, en la que se dispuso crear una comisión para auditar los expedientes de nacimientos y mortalidad neonatal. Finaliza esta asamblea, el director materno-infantil del Servicio Nacional de Salud confirma el fallecimiento de los 34 recién nacidos en el Hospital de Los Mina en febrero, pese que, como habíamos denunciado, no se había registrado en su página web. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado y por tal razón en la segunda mitad de febrero hubo un incremento de la mortalidad y realmente fallecieron 34 recién nacidos en febrero. Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud presenta una ofensiva en los medios de comunicación y en las redes sociales de todos los hospitales públicos, que incluyó las cifras de la mortalidad neonatal del 2019 al 2023. Además, utilizaron bots para tratar de rebatir la ola de indignación. Numerosas cuentas, aparentemente falsas, con pocos seguidores y otras reales, publicaron exactamente el mismo tuit que decía: las estadísticas de la mejoría en los indicadores de reducción de mortalidad neonatal son reales y hay evidencia de esos datos en el Hospital San Lorenzo de Los Mina. Prosiguen diciendo que la información que circula obedece a un rumor del que no existe prueba. Pero lamentablemente la falta de transparencia en los datos de mortalidad en la página del Servicio Nacional de Salud continúan, pues desde este miércoles solo están disponibles las estadísticas del primer trimestre del 2023, no la de los años anteriores como estaba la semana pasada. Y para agregar algo más, en el Media Tours que hicieron en la televisión también alteraron las cifras. Es bueno recalcar que solo 5 de la totalidad de la mortalidad de febrero fueron por infección. Shock séptico. Solo 5, shock séptico o infección importante. Sin embargo, tuvimos acceso a solo 22 actas de defunción de los 34 bebés fallecidos en el hospital en el mes de febrero, que evidencian que no fueron 5, sino 14 los fallecidos por sepsis, sin contar las 12 actas a las que no hemos tenido acceso, por lo que el número podría ser aún mayor. Otro aspecto que evidencian estas actas es que contradicen la versión de las autoridades de que la mayoría de las muertes fueron de niños de origen haitiano, cuyas madres no suelen hacerse sus chequeos médicos rigurosos durante el embarazo. Si tomamos estos 22 certificados de defunción, nos encontramos que solo 8 madres son haitianas. Las restantes 14 son dominicanas, entre las cuales está Evelyn Lagares, quien reside en Los Mameyes. Trabaja como dependiente en una tienda de celulares y nos narra que todo su embarazo transcurrió sin problemas. Su pequeña, llamada Liz Amira, nació el 9 de febrero y fallece a los 12 días de nacida, o sea, el 21 de febrero. Iba todos los días a visitarla, que llego, que paso a la sala que ella está. No está su incubadora vacía y pues ahí me ponen a una sala con el papá de la bebé y ahí no está la noticia. Le dicen que trataron de comunicarse conmigo, pero que no pudieron. Y su papá pudo verla, pero yo no quise verla. Fue algo muy fuerte, yo no. No me gusta hablar de ello. De acuerdo al acta de defunción de su hija, el fallecimiento se produjo por shock séptico. Sin embargo, en la maternidad le ofrecieron una versión falsa sobre la muerte del bebé. La niña nació con sepsis, es una enfermedad en la sangre, es lo que me dijeron. Yo estuve investigando sobre la enfermedad también, pero la niña estaba bien. La sepsis no es una enfermedad, sino una infección que se adquiere, en este caso, en el mismo centro hospitalario. Es decir, que esa persona llegó al hospital sin tener esa infección, ni siquiera en periodo de incubación. Xiara Méndez se gana la vida vendiendo frituras en las afueras de su humilde vivienda en el sector Aguas Locas
de Santo Domingo Este. Allí reside con su madre, su hijo de 2 años y sus hermanas. Con tan solo 22 años de edad, ya conoce el dolor que implica perder un hijo. Precisa que su bebé Alan nace prematuro el 26 de enero. Sufre un primer paro cardíaco en la madrugada del 13 de febrero. El 14 de febrero le dio un paro en la madrugada. Se trata de otro shock séptico, de la misma causa de muerte del primer caso que presentamos. Es cuando ya esa infección se ha instalado de una manera tal que afecta el sistema circulatorio y como consecuencia, pues hay una depresión de la bomba que es el corazón. La gran cuestionante es si estas muertes se pudieron haber evitado aplicando los protocolos de bioseguridad correspondientes ante la llegada de un niño infectado, como supuestamente ocurrió en este caso, para evitar que otros resulten afectados. Es decir, la causa más común de transmisión de infecciones es a través de las manos de las personas que atienden a los niños. Pueden ser médicos, pueden ser enfermeras. Es decir, también el hecho de que son niños en condiciones críticas y como consecuencia de esto son muy manipulados. Entonces se utilizan mecanismos de tratamientos invasivos como son las múltiples funciones, los catéteres, las sondas, en fin, todas esas son vías de infección. Aunque la sepsis es una causa más que común de mortalidad neonatal, y cada cierto tiempo suelen aparecer bacterias, incluso en hospitales en países desarrollados, la intervención temprana tiende a ayudar el proceso. Se hizo en este caso. Según este reporte al que tuvimos acceso, el subdirector Arnaldo Beltré, quien fue cancelado por el director Leonardo Aquino luego del reportaje que presentamos, había convocado a una reunión el 22 de febrero para plantear intervenciones de control, vigilancia y prevención por los casos de mortalidad materna por sepsis. De acuerdo al informe elaborado por los técnicos, se produjo un incremento de la mortalidad neonatal del 37% en relación al mes de diciembre del 2022, por lo que el Departamento de Epidemiología planteó evaluar los resultados de hemocultivos con un predominio de Escherichia coli y Klebsiella, entendiendo que estas fueron las bacterias que originaron las muertes. Bacterias que son muy comunes en muchos sitios. Esto lo confirmamos con las muestras tomadas esta semana por miembros de nuestro equipo en el Hospital Materno San Lorenzo de Los Mina, las cuales mandamos al laboratorio Franja a los fines de realizarle un análisis microbiológico. Los resultados más alarmantes fueron los del baño de empleados del primer piso, donde el agua proveniente de las llaves presentó Escherichia coli, Pseudomonas, así como Enterobacter cloacae y Streptococcus, bacterias que pueden originar desde infecciones de garganta hasta enfermedades respiratorias. Son microorganismos asociados a las bacterias fecales, son bacterias fecales. Es increíble que todavía en nuestro país en el siglo XXI las bacterias fecales estén matando. Y significa eso, que hay una gran falta de higiene. Resultados similares presentó la segunda muestra que tomamos de la llave del agua del baño del tercer piso del hospital, donde funciona el área de perinatología. Y también se detectó presencia de Escherichia coli, Pseudomonas y Enterobacter. También tomamos una muestra del jabón del área de mantenimiento, ya que se usa para limpiar los equipos e inmobiliarios del centro, y arrojó como resultados Pseudomonas, Enterobacter y moho. Hemos encontrado que los jabones están contaminados, los gel. Yo tiene que coger todos los dispensadores de gel, lavarlos, eliminarlos y ponerle otro tipo de gel que tenga otra sustancia diferente. Con esto queda evidenciado que cumplir con estos protocolos es todo un reto para los médicos, pues muchas veces no cuentan con el insumo más básico, el agua, y cuando hay disponibilidad es de pésima calidad. Esta situación se agrava en el hospital por falta de instrumentos como un autoclave, un recipiente de presión indispensable para esterilizar instrumentos quirúrgicos. Según denuncias, los utensilios de la maternidad de Los Minas tienen que ser llevados hasta el Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde sí cuentan con este equipo, algo que definitivamente es muy riesgoso. El tema del transporte, es decir, estamos hablando de una esterilización que se hace fuera del centro,
como consecuencia, ese transporte da pauta a que pueda contaminarse. Pero además, en esa reunión que comentamos de febrero, también se propuso hacer cultivos de los equipos, áreas y manos de los proveedores, reforzar protocolos de la administración de antibióticos en el área, identificar un área anexa para trasladar de forma gradual a los neonatos y completar la limpieza profunda de la unidad, evitar el uso de frascos multiusos y mantener el control de referimiento hasta controlar el brote. En base a estos hallazgos se hace una reunión en la cual no asiste el director general ni la gerente de perinatología, que según el reporte su ausencia fue sin causa justificada. Como si fuera poco, en lugar de tomar en cuenta las recomendaciones, el director adoptó medidas contra el personal que planteó soluciones. Sospechosamente, en el mes de febrero, aquí desmantelaron el departamento que tenía que ver con la esterilización de equipo biomédica, departamento que lo integraban 3 técnicos de alta gama, gente que tomaron curso a veces hasta fuera del país. La de epidemiología, que hicieron varios cursos y maestrías preparándose en esas áreas específicas. A una la mandaron a VIH, a hacer nada, a mirarse, diríamos eufemísticamente, a mirarse el ombligo. Además de la sepsis, entre las enfermedades y causas de fallecimiento señaladas en las actas de defunción, nos encontramos con un recién nacido con edad gestacional de 39 semanas que fallece el 27 de enero de este año a raíz de una hemorragia pulmonar masiva y quemaduras de primer y segundo grado en la región abdominal. ¿Cómo se explica que un niño resulte quemado mientras está ingresado en una maternidad? Todo responde a un problema de supervisión de la gerencia. Su piel es inmadura y eso puede... ustedes recordarán una vez que en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, pues un recién nacido perdió unos deditos porque la lamparita que se puso para calentarlo, pues el cuello de ganso se dio, le cayó, en ese momento la enfermera no estaba ahí y le produjo quemadura de tercer grado que hubo que amputarle 2 deditos. Pero no es la primera vez que ocurren casos similares. En el 2014, 11 niños fallecieron durante un fin de semana en el Robert Reed por negligencia del personal. 3 años después, en el 2017, mueren 14 recién nacidos en la maternidad La Altagracia durante un fin de semana. El doctor Rodríguez Monegro formó parte de la comisión que investigó este último caso y relata los indignantes y sorprendentes hallazgos. En el lavamanos se lavaban los utensilios. Ahí mismo pues lavaban el mapo, el suape, y que encontramos las soluciones que se le ponen a los niños en los baños. Es decir, en un baño encontramos la caja de soluciones en el piso. Ante esta nueva situación y su intento de ocultamiento a la opinión pública, estas han sido las medidas tomadas a la fecha, aun cuando al principio pareciera que se iban a resistir a tomar estas medidas. El SNS y el Colegio Médico Dominicano ha procedido a separar de sus funciones al director de la maternidad, doctor Leonardo Aquino, y a la encargada del departamento de neonatología, la doctora Dafne Sánchez. En su lugar fueron nombrados este jueves el doctor Armando Camejo como nuevo director y la doctora Ruth Encarnación como nueva encargada del departamento de neonatología. Designaciones rechazadas por el Colegio Médico, ya que alegan que no van a contribuir con la realización de una investigación transparente de los hechos. Por otra parte, este escándalo llegó al Congreso, donde los senadores votaron para que se conociera una resolución solicitada por el legislador PLDista Iván Lorenzo, que busca interpelar al director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. De su lado, especialistas recomiendan que la investigación sea realizada por el viceministro de Garantía de Calidad y Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sin la participación del Servicio Nacional de Salud, ya que sería juez y parte. Y el Colegio Médico debe ir como veedor ante la falta de credibilidad que existe. A esto se suma que debería realizarse una auditoría exhaustiva de los libros de fallecimientos,
los cuales fueron sustituidos por estos nuevos el martes 18 de abril, como se aprecia en estas imágenes. Debe hacerse una investigación bastante profunda, porque no me parece a mí que esa actitud sea tomada de manera personal por, digamos, la gerente, que tiene algún tipo de lineamiento, de directriz. ¿Existe alguna intención de modificar estadísticas para aparentar mejoría del sistema? Una postura similar tiene el presidente del Colegio Médico, quien afirma como después del reportaje que presentamos, le han contactado médicos de todo el país para notificarle que se están dando situaciones similares en otras maternidades. Me llamaron de San Juan, que en San Juan también se ocultó mortalidad materna hace mucho. De 75 solamente se reportaron 20. Me dicen que en la maternidad José Francisco Peña Gómez aconteció algo similar de Valverde Mao. Me dicen que en la maternidad René Clan de Guzmán, que funciona en Santiago, en el Hospital Estrella Ureña, que alguna vez estuvo en el Cabral Ibae, también hay una situación. Me dicen que en el Hospital Morillo King también. El Servicio Nacional de Salud insiste que trabaja para reducir la mortalidad materna y neonatal y reacciona muy tardíamente, solidarizándose con las familias de los recién nacidos, 2 meses después de haber ocurrido las muertes que no se dieron a conocer. Si yo hubiese tenido el cuidado debido, yo hubiese tenido a mi bebé en estos momentos. Es imperativo que esto no se limite a una simple destitución de las autoridades del centro de salud, sino que se realice una investigación profunda con un reporte individualizado de cada una de las 72 muertes que se han registrado en el curso del año 2023, que determinen si hubo negligencia y se aplique el peso de la ley. Pero sobre todo es necesario que se hagan los correctivos del lugar para evitar que otras familias pasen por lo mismo y que niños cuyos padres no tienen recursos para acceder a centros de salud privados no sean condenados a la muerte desde el mismo momento de su nacimiento.
Fotocrónica con Franklin Guerrero, de inmediato en el programa. Vamos a esta fotocrónica del mes de abril. El pasado día domingo 16, un hotel de la capital fue el lugar escogido por el dirigente PRMista Ramón Alburquerque para lanzar su candidatura a la presidencia de la República. Lógicamente por el PRM. Expresó su descontento con la actual gestión del presidente Luis Abinader. Dijo que no es posible que un gobierno se promocione en el mundo como líder económico y tenga los salarios más bajos. El viernes, el presidente Luis Abinader agasajó a los bomberos forestales en el Palacio Nacional. Los catalogó como héroes de estos tiempos cuando los agasajó en el Salón Verde del Palacio Nacional. Les agradeció su trabajo en el combate de los últimos meses con los criminales incendios forestales. Los bomberos se mostraron agradecidos y le contaron sus historias de riesgos y orgullos. En otro tema, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenía pautada una rueda de prensa el pasado día viernes, pero se dio la información este lunes. Allí se anunció que la Contraloría General de la República pondría en su página web los resultados de todos los informes y auditorías que practican las distintas instituciones del Estado, informó su incumbente Félix Santana García. El informe fue entregado por el ministro de Obras Públicas, ingeniero de Ligna Ascensión, por Félix Santana, Milagros Ortiz Bosch y Carlos Pimentel. También en esta semana, el FUPU escogió una comisión que se encargará de los aspectos relacionados con las alianzas con otras fuerzas políticas. La forman Roberto Rosario, Carlos Guzmán, Manolo Pichardo y Angie Brooks. El día lunes, el presidente Abinader emitió un decreto nombrando al señor Duarte Méndez, dirigente PRMista y segundo al mando de la Comisión de Titulación, como director interino. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, fue a posesionarlo personalmente. Ahí quedó el caso Mérido Torres cerrado. El pasado fin de semana, un viceministro de Medio Ambiente montó un espectáculo de eficiencia y firmeza en la provincia de Bonao, allantando que cerraría las criminales granceras a todo lo largo del río Yuna. ¡Qué irresponsable! Las fotos que les muestro son testigos mudos de la actuación criminal de los funcionarios asociados a los propietarios de las granceras y procesadoras de materiales del mismo lecho del río, el saqueo. Ante el desorden y la corrupción identificada con los permisos alterados justificando la extracción criminal de arena y materiales del lecho del río Yuna, intervino una autoridad muy de arriba con órdenes precisas de apresar los camiones y tumbar las empalizadas de las areneras y granceras. Yo lo había denunciado hace unos cuantos meses. Las areneras visitadas fueron las de Henry Alejo, Carlos Sabogal en Hato Viejo, José Aníbal Rodríguez en Maimón y Federico Vergés en Hato Nuevo. La comisión de autoridades la integraron René Mateo, viceministro de Medio Ambiente, Juan Sierra, el consultor jurídico Medio Ambiente y el fiscal Farías Mosquea de Bonao. En otro tema, el domingo pasado, durante todo el día, el Ministerio Público junto a la DNCD incursionaron apartamentos de lujo en barrios exclusivos de la capital y una finca en Monteplata. Allí encontraron animales exóticos, una gran cantidad de perros que se destrozan peleando en apuestas millonarias. También ovejos y reses de altos precios junto a villas de campo. Allí fueron apresados varios de los extranjeros solicitados en extradición. Llega el día miércoles, Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Los equipos de traslados de la DNCD, arcos metálicos, chequeos al abogado Freddy Castillo, que defendió a Quirino aquella vez. Y pasa por delante de mí el doctor Tomás Castro. Traen a los tres con toda la protección del caso. Habla el abogado Castillo y también lo hace el abogado Castro. Antes de la audiencia sale uno de los extraditables y los retornan al trote. Los ministerios públicos, las secretarias, los jueces, los tres imputados, el Guede junto a Terence. Habla el doctor Ariza, abogado de uno de ellos, y todas las defensas de acuerdo a que la suspendan la audiencia para conocer los expedientes. Los esposan y suspenden la audiencia para el día 26 de este mes de abril. El camino al ascensor se hace corto a todo lo que da. Ahí están. ¡Silencio! Esa noche del miércoles terminó suavecita con la visita de 3 estrellas del arte de la República Dominicana al despacho presidencial. Rafael Solano,
Nini Cáfaro y Fernando Casado. Aplausos para ellos. A raíz del trabajo que hicimos la semana pasada sobre la Federación del Pentatlón, pues han salido muchas otras federaciones con problemas. Y uno se pregunta cómo las autoridades no se dan cuenta, porque no es una cosa de un mes o 2 meses, sino muchas de ellas tienen problemas desde hace años.
No sé si es que falta supervisión o interés de mejorar la situación, pero las federaciones que son tan importantes porque es la que canaliza todos los recursos para que lleguen a los atletas, pues los atletas siempre se mantienen en una miseria total, mientras los medios y altos ejecutivos se les ve bien vestidos o en una buena forma económicamente hablando y no se entiende qué es lo que pasa. Por eso hemos tocado las puertas del Ministerio de Deportes y también del Comité Olímpico para que nos especifiquen qué tienen que hacer cada uno de ellos, qué es una federación, por qué las federaciones son importantes y por qué muchas de ellas no tienen la supervisión debida, ya que reciben fondos del Estado y por lo tanto deben ser debidamente supervisadas. También vamos a tener las reacciones oficiales del trabajo que hicimos la semana pasada, lo que se ha podido hacer y por qué no se ha podido hacer algo más. Todo esto va a estar en esta segunda parte del trabajo de las federaciones. Siempre pasa eso, hace uno un trabajo y es como la punta del iceberg, aparecen después muchos trabajos similares, muchas personas que deciden hablar. Ahora, como dije hace un ratito, vamos a incluir también algunas denuncias de federaciones que están en una situación precaria. Yo creo que ya es hora de que el deporte deje de ser un negocio para unos pocos y que sea realmente el deporte para los atletas. ¿Cómo está usted? ¿Usted es Freddy? Luego de que presentamos un amplio reportaje sobre FEDOPEN y cómo su presidente, el coronel retirado Freddy Núñez, pareciera manejar la federación como su empresa privada, utilizando un gran porcentaje del presupuesto de 450,000 pesos que le es asignado mensualmente para pagos de tipo personal como servicios del hogar, compras de comida, medicamentos, el seguro de su vehículo, compra de gomas, denuncias de acoso sexual, verbal y hasta el punto de que se le temía tanto que hizo que varios atletas salieran del país, como es el caso de un entrenador y de una atleta, como Yacil Valera, quien fuera selección nacional. Le pedíamos cualquier cosa para nuestro propio beneficio como atletas, nos decía, es que ustedes no se merecen nada, ustedes son unos arrastrados. Yo, por ejemplo, que venía del barrio de la Ciénega, él siempre me recalcaba que yo venía de un barrio muy pobre, que yo no tenía derecho a nada. También Orlando Salvador, que fuera entrenador de la selección nacional desde el 2017 hasta el 2022, se fue del país con pagos pendientes y con temor al presidente de la federación. Yo me fui muy dolido de República Dominicana, porque llevaba 5 años ya viviendo ahí, tenía un proyecto con esos atletas, y tú sabes, cuando a ti te gusta algo y tenerte que ir así, o sea, yo incluso ya le tenía miedo al presidente, o sea, ya le tenía miedo a Freddy, porque es una persona que es capaz de todo. La semana pasada presentamos denuncias de acoso a sus secretarias, pero no eran las únicas mujeres, pues también las atletas sufrieron acoso, como esta joven de 25 años que perteneció a la federación y que relata en una conversación de WhatsApp lo siguiente: me vino a buscar para que fuera a Penta, cuando ya habíamos llegado a Santo Domingo. Me dice que no va a poder llevarme a la villa, me llevó a una cabaña esa misma noche sin conocerme y yo asustada porque no entendía nada, tuve que quedarme en el sofá sentada y casi llorando. Me dice, ven, acuéstate aquí, mañana te llevo a la villa. Otra atleta es una extranjera de 19 años que vivió el acoso desde el mismo día de su llegada al país. Empecé a entrenar, él me empezó a invitar a almorzar. No, pero no hay problema con que tú y yo viajemos solo a Risoles o a cosas así, porque al final yo no te veo como una mujer, no sé qué, puedes dormir conmigo en la misma cama. Por todo esto, entrevistamos al ministro de Deportes y al presidente del Comité Olímpico para apuntalar algunas acciones que se tienen que realizar tanto en este caso como en muchos otros que están pendientes de solución e investigación. Y no se quede solo en una solicitud de auditoría o una suspensión de fondos, como solicitó el ministro el pasado martes 18 a la Federación de Pentatlón. En este caso, que ya conversé con el Comité Olímpico, que ya está llamando a la Federación,
Esos fondos se le van a entregar al Comité Olímpico Dominicano porque tampoco puedo desproteger a los atletas a 2 meses de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y mire qué casualidad, de 7 deportes que se van a presentar en República Dominicana, como sucede, pentatlón es uno de ellos. ¿Cómo le quito esa asignación a los atletas? Para que la gente entienda un poco cómo se trabaja con esto de las federaciones. ¿Qué son las federaciones? ¿Son ONGs o ya dejaron de ser ONGs? ¿Qué son las federaciones? Qué buena pregunta. Mira, las federaciones son ONG, igual que el Comité Olímpico. Están bajo el amparo de la ley 12205. Por eso muchas personas me dicen a mí, pero quite ese presidente. Yo no lo puedo quitar. Un presidente de una federación sale de una elección. Si yo quito un presidente de una federación, ya usted sabe el lío que a mí se me arma, porque van a decir que yo estoy intrometiéndome en cosas que no debo. Ahora, si le entregamos los fondos por aquí, asignados por el Congreso a las federaciones, nosotros le entregamos a las federaciones en asignaciones 300 y tantos millones de pesos al año. Pero la falta de supervisión puede ser uno de los grandes problemas, como por ejemplo este caso del pentatlón. Las autoridades conocían algunos problemas, como lo demuestra este audio de Radamés Calaf, del Departamento de Dirección Técnica Nacional, ante los reclamos que le hiciera el ex entrenador de la Selección Nacional Orlando Salvador sobre la falta de pago y falsificación de su firma en noviembre del año pasado. Necesito que por favor me detalles con lujos y detalles todo lo que te hizo la Federación de Pentatlón. Desde la falsificación de tu firma, desde los meses que no te han pagado y todo lo demás. Todo lo pidió más para arriba de mí y más para arriba de Natalia. O sea, que hay mucha gente envuelta en esto. Las medidas tomadas una vez recibidas las quejas del ex entrenador se resumieron a una comunicación del 21 de diciembre dirigida a todas las federaciones, con el asunto de solicitud de informe correspondiente al pago de entrenadores, nombre, evidencia de pago, meses, cobrando, etc. Pero FEDOPEM no rindió el informe, como tampoco hubo seguimiento de la dirección técnica, por lo menos no antes del reportaje del 15 de abril, como indica esta otra comunicación del pasado martes 18 de abril, donde a todas las federaciones se les reitera la solicitud del reporte. Sí, la dirección técnica del ministerio sabía los problemas que había en esa federación y no se tomaban medidas, porque era muy evidente todas estas facturas extrañas que presentaban. O sea que también un poco el nivel de supervisión no está trabajándose bien a nivel del ministerio. Si esa federación hace un cheque, hipotéticamente de 1,000 pesos, y lo liquida con una factura que se ha buscado, aquí se la van a recibir porque el cheque viene bien liquidado. Ahora, vamos a hacer una auditoría forense a ver si en verdad esa factura es real y por qué se emitió. ¿Qué se podría hacer, usted como ministro de Deportes y el Comité Olímpico, para darle un check out a todas estas federaciones? Porque hay muchas quejas de las federaciones. Sí, yo pudiera hacer como varios programas de las federaciones, la cantidad de federaciones que nos han llamado, de las asociaciones diferentes, de los problemas que tienen en las federaciones. De verdad que sí tenemos que buscar una solución. Me voy a reunir con el Comité Olímpico y usted puede estar segura que la vamos a encontrar, porque este es un gobierno de transparencia. El Comité Olímpico Dominicano es el encargado de gerenciar los juegos multidisciplinarios y debe velar porque las federaciones estén acorde con los estatutos del Comité Olímpico. Recibe 2.8 millones de pesos mensuales. Su actual presidente, elegido en diciembre del 2022, es Garibaldi Bautista. La queja del pentatlón, eso lo sabe todo el mundo, eso era voz populi en el ministerio y aquí y lo dejan pasar. No ustedes que son una nueva administración, pero la administración pasada, pero hay una continuidad, igual que en el Estado, y sucedan esas cosas, acoso sexual, irregularidades contables, abusos verbales, psicológicos, por más de 10 años. Y que se tolere. Está ya convocada debidamente por este comité ejecutivo para escuchar en primer lugar, porque tenemos que guiarnos por el debido proceso. Nosotros somos esta institución que dirige el deporte, tenemos que hacer todo como manda la ley, escucharlos, escuchar las otras partes, para entonces llevar el caso tal y como nos digan nuestros estatutos. Lo cierto es que tendrá que escuchar a muchas personas, pues las denuncias no solo vienen de la Federación de Pentatlón. Comencemos por FEDONA,
con un presupuesto mensual de 650,000 pesos, unos 7.8 millones al año. La Federación Dominicana de Natación, constituida el 15 de mayo de 1975, con el fin de dirigir todas las actividades deportivas del ámbito de la natación. Abarca 5 disciplinas: clavado, polo acuático, nado sincronizado, aguas abiertas y natación. Su presidente tiene 15 años en el poder, Radamés Tavares. Y como nos explica el ex tesorero de la Federación y coordinador del Comité Ejecutivo de Polo Acuático, Oscar Luis Monzón, desde entonces la visión de la organización se desvió. Comienza a cambiar un poco la visión y comienza a hacerse el cálculo de que mientras más atletas, pues hay más gastos. Eso quiere decir que la forma de nosotros poder utilizar de una manera recursos que no haya que invertir tanto en los atletas, pues reducimos atletas. Eso fue lo que hizo Radamés Tavares en febrero del 2010, valiéndose de una comunicación donde informaba la suspensión del equipo. Ellos decidieron hacer una suspensión de 2 años. Evidentemente, una suspensión de 2 años en una disciplina completa quiere decir, en esa disciplina ya no hay que invertir ni un centavo. Con una suspensión injustificada, el Comité Ejecutivo y los atletas de polo acuático tomaron una acción legal contra la Federación y su presidente. El resultado: una sentencia de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial en fecha del 9 de mayo del 2012 que ordena a la Federación Nacional de Natación y a su presidente, Radamés Tavares, la puesta a disposición de manera inmediata de las instalaciones de la piscina del Centro Olímpico para que el equipo de polo acuático proceda a realizar las prácticas. La última competencia que nosotros participamos en el 2008-2009, ganamos medalla de oro en polo acuático en el Interislas, que es nuestra región. Quiere decir que entre todas las islas nosotros fuimos el equipo número 1. Pero estas fueron las últimas medallas que pudo traer al país el equipo campeón de polo acuático, pues en pleno desacato a esta sentencia, Fedona desde hace casi 11 años no ha reintegrado de manera oficial la disciplina, pues aunque permite los entrenamientos del equipo en la piscina, no le asignan fondos, ni programas, ni ningún otro recurso que permita a la preselección nacional ser parte de ningún evento deportivo. Inclusive le niega la oportunidad también al país de tener representación en esta disciplina. Nosotros hemos dejado de participar en más de 30 competiciones internacionales que en todas hubiéramos podido ser medallistas. Evidentemente esa sentencia se notificó al Comité Olímpico y al Ministerio de Deporte, porque la sentencia los incluye a ellos, al Comité Olímpico y al Ministerio de Deporte, como custodios y responsables de que esa federación cumpliera con el mandato de la sentencia. No ha pasado nada. Por ejemplo, la Federación de Natación tiene un problema legal con el polo acuático, que no le da recursos, que tiene inconvenientes con los que dirigen el polo acuático, y eso tiene tiempo. Hay hasta una sentencia de un tribunal. ¿Qué hace el Comité Olímpico con eso? Nada. Y el polo acuático se está manteniendo por los recursos de unas pocas personas que quieren ayudar. Vuelvo y reitero, Nuria, nuestra administración es reciente. Sí, nos han llegado casos que le hemos atendido. Aquí hemos recibido atletas que nos vienen con dificultades y atendemos y le buscamos la solución. Nosotros estamos en esta gestión y vamos a continuar atendiendo cualquier tema de esa naturaleza que surja en el manejo de los atletas y fundamentalmente en el aspecto económico. Pero mientras la nueva administración se acomoda en su elegante oficina, otras federaciones como FedoSurf, Federación Dominicana de Surfing, que maneja 450,000 pesos mensuales y que cuenta con la misma directiva desde hace 20 años, conformada por su presidente Néstor Puente y el vicepresidente y entrenador de la selección nacional, su propio hijo Yesmarín Puente, cuya federación tiene los mismos problemas de las demás. Siempre había ya desde el principio como que una discordia, una desorganización y un misterio siempre con el tema de los fondos. Estamos hablando cuando yo tenía 18 años, yo tengo ahora 35 años y todavía estamos peleando con lo mismo y las mismas personas. A finales del 2021 se le solicitó al PETCA una investigación a la federación por el manejo de fondos por más de 39 millones de pesos entre el 2008 y 2021. Entendiendo el descuido que tenía la misma con este deporte. Incluso
Desde el 2009 muchos atletas han protestado y como respuesta han sido suspendidos de la federación y han tenido que irse al extranjero. Por supuesto, los que tienen posibilidad para seguir en el deporte, pues sin el aval de la federación no les es posible representar al país en ninguna competencia, como es el caso de Daniel Álvarez, campeón nacional dominicano y de Costa Rica y el único coach entrenador certificado de surfing que tiene el país. Ellos me decían, Daniel, tú sabes bien que tú no puedes competir porque tú has hecho comentarios en contra de nosotros en las redes sociales y bueno, tienes que llamar a don Néstor, necesitamos que usted haga una disculpa formal, ¿verdad? Y no las envíes. Y a esa forma te podemos dejar competir. Okay. Yo hago la disculpa formal, la envío. Me permiten competir. Eso fue hace más de 10 años. Esta federación familiar, ya que dijimos que el presidente y el vice son padre e hijo, y parece ser que este último es un todólogo deportivo. Esmarín es el juez, el coach, el comentador, él es todo. Todo. Para no contratar a nadie, porque obviamente tienen que gastar plata si contratan a más personas profesionales. Pero pareciera que en la comunidad internacional del surf, el representante de la delegación dominicana es conocido por otras cualidades. El entrenador de Costa Rica me ha dicho a mí que lo ha visto bebiendo en todos los eventos. O sea, la imagen de él, de Esmarín, en todos los entrenadores de los otros países, es que él es un borracho. Y lo tengo que decir así mismo. Me lo dice el entrenador de Costa Rica, me lo dicen todos los otros competidores, que cuando lo ven en los eventos, no lo ven entrenando, no lo ven trabajando, lo que lo ven es de fiesta y bebiendo. En este chat de algunos atletas se puede leer: en la última competencia junior niños y adolescentes en El Salvador, el hombre andaba fumando y bebiendo cerveza dentro de la competencia. Para colmo, un delegado de otro país nos llamó porque lo encontró tirado en la playa borracho con la chaqueta del uniforme dominicano. Según estas informaciones, el próximo jueves 27 de abril, FedoSurf será interrogada y auditada por la pésima administración que ha llevado desde su creación. Mientras, los atletas que han sido vetados por sus quejas esperan que las autoridades intervengan para no tener que irse a otro país para representar otras naciones. En la opinión general del público surfista de República Dominicana, de la comunidad, lo que se entiende es que la federación solamente gasta un 5 a 10% de lo que se le otorga. Y el resto del 85, 90, 95% para el bolsillo. Otro caso es el que nos encontramos judicializado, es el de la Federación Dominicana de Esgrima y su presidente desde octubre del 2020, Luis Ciprián, a quien acusan por mal manejo de uso de fondos, los cuales ascienden a unos 700,000 pesos mensuales. En octubre del 2022, la Asociación de Esgrima de San Pedro de Macorís, de Azua, Santo Domingo y de San Juan interpusieron una querella por violación al Código Penal Dominicano que tipifica el abuso de confianza. La querella se encuentra en una fase de investigación y esto quiere decir que el Ministerio Público tiene la facultad luego de agregar otro tipo penales. Precisamente tuvimos acceso a varios documentos que podrían mover a preocupación, como copias de recibos de 50,000 pesos por supuestos gastos de representación que cobra mensualmente. También tenemos recibos por concepto de pago de alquiler de su casa a nombre de la Federación con fecha de diciembre del 2020. El colmo de los colmos fue un torneo regional de desarrollo de esgrima en Samaná, realizado supuestamente en diciembre del 2021, donde se sospecha que se gastaron más de 1 millón de pesos. Tenemos acceso a varios documentos y cheques, por ejemplo este de 300,000 pesos, camisetas por 50,000, concepto de pago de desayuno 108,000, que hay que decir que a nombre de Guillermina Buffet, empresa propiedad de Guillermina Newman, hermana del secretario de la Federación de Esgrima. Todo se queda en familia. Otro cheque, por ejemplo, de 85,500 pesos. Yo creo que no. Para esa magnitud de ese evento que ellos hicieron, es muy elevada esa cantidad de dinero. Todo esto se gastó en una especie de torneo entre comillas, y decimos entre comillas porque más que un campeonato parecía una actividad de niños. Además, se pensaba hacer al aire libre, pero la lluvia lo impidió. Eso es muy peligroso. ¿Por qué?
porque el montaje de la competencia fue eléctrico. La esgrima conlleva una clase de instrumentos que van conectados a la electricidad. Usted se imagina que en medio de ese ya ellos compitiendo, tirando un pequeño asalto, le hubiese caído esa agua a todos esos niños. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, que van a salir esta semana, donde hacen torneos, no de esa federación, sino de otras federaciones, torneos que allantan y dicen que se hizo ese torneo, se gasta 1 millón y pico de pesos, llevan 3 cositas. ¿Tampoco el ministerio tiene que ver con eso? Las federaciones son autónomas. Nosotros entregamos los recursos. Sí nos metemos cómo deben de liquidar. Un porcentaje para viajes internacionales, un porcentaje para eventos nacionales y un porcentaje para carga fija. Entonces, esa es como se distribuyen esas asignaciones. Aquí les recibimos la liquidación. En este grupo que maneja con discrecionalidad los fondos que reciben también está la Federación Dominicana de Gimnasia, presidida por Edwin Rodríguez, con una asignación muy alta de 950,000 pesos mensuales, sin contar con los pagos de 1,000 pesos que exige a los cientos de atletas al participar en un evento, y el dinero que reciben de manera irregular al alquilar el pabellón de gimnasia, el cual, según el Ministerio de Deportes, debe facilitarse de manera gratuita a las academias de gimnasia. Por ejemplo, aquí tenemos un documento donde la presidenta de la asociación responde a la solicitud hecha de alquiler y le cobra 100,000 pesos por 2 días. Lo más grave es que estos recursos, al parecer, no se usan ni siquiera para la limpieza de las instalaciones, pues como pueden apreciar en estas imágenes, los pisos están llenos de heces fecales de aves, representando un enorme riesgo para los niños que allí practican de contraer cualquier enfermedad. El gobierno de Luis Abinader solo en los primeros 18 meses de gestión invirtió 732 millones de pesos, y algo tan esencial como la acomodación de los atletas es penosa y abusiva. Una de las cosas que en este caso cuando presentamos y decía que era culpa del Ministerio de Deportes, es donde viven y duermen los atletas. Eso sigue mal, pero sigue mal de hace muchos años, porque ese trabajo yo lo vengo haciendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que parece como una cárcel de Najayo, no parece un sitio donde pueda vivir un atleta, la verdad. Bueno, mire, lo que sucede es que las federaciones en sus localidades hacen mini villas para atletas que vienen de fuera, del interior, que duerman ahí. Pero yo la invito, yo la voy a acompañar y escoja federaciones para que vayamos a diferentes villas de federaciones. Es cierto, la Viña del Señor hay de todo, pero hay muchas federaciones que tienen sus villas que no tienen que envidiarle. Claro, hay algunos que son muy asquerosos. ¿Qué puedo yo hacer? Pero mire eso, yo le entrego, ya tienen la asignación de este mes, ya están en las federaciones. ¿Y por qué si algunos la tienen bien, otros no la pueden tener? Por esta invitación visitamos la Federación de Wushu y la verdad que sus instalaciones están en muy buenas condiciones, desde la entrada con un buen sistema de seguridad hasta las habitaciones, bastante adecuadas, pero en esta federación nos explican que su presidente, Luis Chanlate, que además es secretario general del Comité Olímpico, invierte recursos propios para mantenerla así. Pero en el resto de las villas, como estas que escogimos al azar, karate, voleibol, boxeo, las condiciones siguen siendo cuestionables. Pudimos ver a los atletas en algunas más cómodas que en otras, pero en efecto pudieran estar mucho mejor. Yo pedí una auditoría al ministerio, a Contraloría, varias veces la pedí y están aquí. Y si yo la pido para mí, alguien que depende de mí también tiene que actuar con transparencia. Que de hecho, dicho sea de paso, cuando terminen aquí, le voy a pedir a la Cámara de Cuentas y le voy a pedir a Contraloría que también audite a las federaciones. Una cosa, ministro, que también yo creo que usted podría como ver cómo se hace, eso de que supuestamente no reciben sueldo, porque es una ONG, y eso da cabida también a que entonces tengan que sacar dinero por otro lado. Siempre he estado de acuerdo con eso porque es más transparente. Claro. Ahora, eso debe de decírmelo el Comité Olímpico. Mire cómo son las asignaciones de la federación. El Congreso aprobó la cantidad de dinero que yo le dije por año. Aquí yo le doy 28.5 millones mensuales a todas las federaciones.
Esos 28.5 millones de pesos se le asignan a las federaciones, cada asignación, en coordinación del Comité Olímpico y el Ministerio, por la cantidad de atletas, si es un deporte de conjunto, y los resultados. Yo soy de lo que digo, que un porcentaje de lo que yo le entrego a esa federación debe de entregársele por lo menos al presidente y al tesorero o al presidente y al secretario, porque si usted va ahora mismo a todas las federaciones, todos los presidentes y secretarios están ahí. Al final de la partida, esperemos que los resultados de las auditorías que según el ministerio se solicitaron para todas las federaciones sirvan para renovar a cada una de estas organizaciones, que parecen haberse convertido en propiedades absolutas de sus presidentes vitalicios, que lejos de apoyar a los atletas dominicanos, los desprotegen, los marginan y en algunos casos incluso les quitan el derecho constitucional al deporte, aun cuando las federaciones en conjunto reciben más de 300 millones de pesos que parece destinarse a todo menos a la calidad del desarrollo digno de nuestros atletas.
bueno es cuando uno ve una sociedad y autoridades que reaccionan y que toman cartas en el asunto. Eso nos hace entender de que vamos por buena vía. Señores, vamos nosotros a finalizar el programa por esta noche, pero vamos a darle paso al Antinoti con Sergio Carlo. Por nuestra parte, muy buenas noches.